Hola a todos, hoy les hablaré sobre el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter, con relevancia a Harry Klinefelter, reumatólogo y endocrinólogo estadounidense, quien a través de un estudio se denominó el nombre de este síndrome por su apellido. Entre su estudio, las evidencias se caracterizaban por el aspecto físico, pero a la vez interno, solo en el grupo masculino. Durante estudios se lleva a cabo la confirmación que este grupo de personas cuentan con un cromosoma adicional X en el par sexual número 23, mostrando un cariotipo de 47XXY. Muchas personas no pueden evidenciar los rasgos o alteraciones a muy temprana edad, debido a que el cuerpo aún no entra en desarrollo para la formación de los caracteres masculinos. Mientras tanto, es difícil de evidenciar en caso de un recién nacido o en la niñez. Al ser evidente las alteraciones, empezarán las complicaciones en su vida adulta, tanto física como en la parte psicológica, y más aún en la parte de la adolescencia, donde se encuentra en el punto hormonal más elevado para el desarrollo de sus caracteres. Este trastorno se caracteriza al hombre en un aspecto femenino, ya que al tener un cromosoma adicional X, pues su cuerpo se desarrollará y actuará en base a las hormonas femeninas, ya que sus niveles de testosterona se encontrarán en una cantidad mínima. Durante estas diapositivas le informaremos un poco más acerca de este síndrome. ¿En qué consiste el síndrome de Klinefelter? Es una cromosomopatía que se refleja la alteración en la duplicación de un cromosoma X afectando al sexo masculino y se evidenciará en el par sexual número 23. Todas las personas, tanto hombres como mujeres, nacemos con 23 pares de cromosomas, pero existen síndromes que alteran de dos maneras, ya sea en la parte estructural o numeral. En este caso, su representación cariotípica en el par sexual será 47XXY, obtuviendo una trisomía, resultante de una neuploidía de los cromosomas sexuales causado por una alteración aleatoria en el hombre, más no de una afección hereditaria. Anteriormente les mencioné la palabra aneuploidía, y esta se denomina cuando se da la duplicación o la falta de aparición de un cromosoma. En este síndrome hablamos de una duplicación de un cromosoma en el par sexual, provocando una trisomía. Ahora se preguntarán qué es una trisomía. Los hombres comprenden de un cariotipo 46XY y en este caso tenemos un cariotipo de 47XXY. Entonces, al tener un cromosoma adicional en el par sexual número 23, comprenden ya de una trisomía. El síndrome de Klinefelter afecta al sexo masculino, dándose a reflejar en la edad adulta por la alteración que va a interferir en el desarrollo sexual y la fertilidad, que con el tiempo se verá perjudicado. El cariotipo es el conjunto o formación de los cromosomas de un individuo. Los cromosomas son estructuras donde se organizan los genes que se encuentran en las moléculas de ADN. Se le conoce al cariotipo humano al conjunto de los 46 cromosomas, es decir, 23 pares. Las células somáticas se encuentran entre el primer par al par 22 de cromosomas, siendo igual para ambos sexos, y las células sexuales, dependiendo del sexo de la persona, se evidencian en el par 23, ya sea XX para la mujer y XY para el hombre. Esto conforman el genoma humano ordenados gráficamente de acuerdo a sus caracteres como tamaño y patrón de bandeo. El cariotipo tiene información importante y de gran escala para el diagnóstico en los cambios de los cromosomas a causa de enfermedades, síndromes, condiciones de discapacidad, entre otras. Preguntarán cómo, cuándo y dónde ocurre la falla para que el nuevo ser salga con síndrome de Klinefelter. Para la formación de un nuevo ser, los padres donan 23 cromosomas cada uno para formar los 23 pares,
pero dentro de la difusión de la célula madre a hijas sucede una alteración provocando una aneuploidía. Este síndrome no se hereda y la copia adicional del cromosoma sucede por una alteración aleatoria mediante la formación de la célula sexual, es decir, en el diploteno durante la meiosis, denominada no disyunción, donde los microtúbulos se quedan agarrando a los cromosomas y aún no viajan a los extremos, entonces la alteración sucede en la separación, cuando un cordón se llevó la doble copia del cromosoma sin separarse. Ahora, un gameto tiene doble copia, que al juntar con el gameto con su división meiótico normal, se obtendrá como resultado una trisomía y en este caso se dará en el par sexual número 23. Como factor de riesgo se menciona a la edad avanzada, pero no es un factor determinante exclusivo. La mayoría de los casos no tienen una causa identificable específica para que se dé este error. Quien les habla es Fiorella Laurente Serna. Voy a hablar sobre los signos y síntomas. En la niñez no se reflejarán los signos de esta alteración, ya que las hormonas para el desarrollo de sus características sexuales aún no son secretadas. Bueno, en lo que es en la pubertad, para el desarrollo masculino, en sus características masculinas se verán afectadas exhibiendo los signos y síntomas de este síndrome. La caracterización de estas personas se basa en el aspecto físico y hormonal, ya que al tener un cromosoma adicional X, su cuerpo se desarrollará en base a la segregación de las hormonas femeninas en abundancia y habrá una disminución de los niveles de testosterona en el sexo masculino. Es así como se presentan las alteraciones. Bueno, tenemos lo que es el hipogonadismo, que es menor cantidad de producción y nula de las hormonas masculinas. También está la que es el hipospadías, que es alteración en la formación de la uretra y uréteres. La criptorquidia, anomalía en la falta de la presencia de los testículos del escroto. El azospermia, no hay presencia de espermatozoides en el semen. La infertilidad, la ginecomastia, que es el aumento normal de las mamas. El micropene, la estatura superior, el menor musculatura, acumulación de grasas en el vientre. También está la disminución de vellos, como también los problemas sociales, emocionales y de conductuales. Yo les hablaré sobre el diagnóstico y el tratamiento del síndrome de Klinefelter. Diagnóstico. Se le puede realizar un análisis de sangre para la prueba de cariotipo llamado cariograma. En la vida de un adulto es más fácil de identificar este síndrome ya que presenta cambios en el cuerpo. A esto se le puede incluir exámenes del área genital y del pecho. Tenemos los principales diagnósticos, que son el análisis de hormonas, que son muestras de sangre u orinas, y análisis cromosómico, que es un examen que se utiliza para este tipo de síndrome. Tratamiento. Son diagnósticos y tratamientos de trastornos que implican las glándulas y las hormonas del cuerpo. Aunque no hay manera de reparar los cromosomas sexuales, los tratamientos pueden minimizar sus efectos cuanto antes se haga el diagnóstico y empiece con su primer tratamiento. Tenemos 3 métodos para ayudar a personas con este síndrome. Tenemos la administración hormonal, que ayuda tanto a su aspecto físico como al desarrollo de sus órganos. Tenemos la cirugía estética, que es la extracción de las glándulas mamarias, ya que es el reflejo de este síndrome. Y tenemos el asesoramiento psicológico, que ayuda
a que las personas lleven por alto los comentarios de su entorno social. En la etapa de la niñez no manifiesta ningún síntoma y de hecho que suelen pasar desapercibidos. Hasta llegar a la etapa de la pubertad y a la edad adulta, donde empezará el desarrollo gracias a las hormonas que se segregan en abundancia. La alteración de este síndrome se reflejará en la vida adulta a consecuencia de contar con un cromosoma X extra y su cuerpo se desarrollará en base a las hormonas femeninas por la ausencia o disminución de la cantidad normal de testosterona en el hombre. El aspecto de esta persona tendrá que ser con la apariencia de una mujer y a la vez en su vida sexual y reproductiva presentará muchas dificultades, siendo la más rescatable la infertilidad y entre otras. No existe algún medicamento para acabar con este síndrome, pero puedes optar por las cirugías estéticas para mayor seguridad de su físico. También el tratamiento hormonal para facilitar en la parte de su salud sexual y reproductiva. A la vez, la ayuda psicológica aportará mucho en este grupo de personas, ya que el entorno social será un factor que va a influir demasiado en ellos y más aún en la etapa de la pubertad. Es esencial rescatar que este síndrome no es hereditario, solo sucede por una alteración aleatoria en la agrupación a los cromosomas en ambos padres.